Lo que tenemos que tener en cuenta y que quede bien claro es que lo que determina qué medidas vamos a usar es el procedimiento que estamos realizando. Nunca basamos las medidas a utilizar en un diagnóstico del paciente. Muchas veces, ¿qué pasa? Sucede que vamos a hacer una intervención superficial, pero si nos enteramos o si sabemos que el paciente tiene VIH, tratamos de usar lo más posible normas de bioseguridad. Entonces, eso es caótico. Si partimos del principio de que aplicamos estas normas, ¿para qué? Para proteger al paciente de transmitirle algo. Cuando sabemos que la persona tiene VIH, cambia la figura y básicamente aplicamos estas normas para protegernos de lo que el paciente tiene. La siguiente. Nuestra ley, aparte de todas las normas que tenemos como profesionales en salud, la ley 3729 hace mención de las normas de bioseguridad y sigue diciendo que todos los centros que brindan atención en salud tienen la obligación de ofrecer protección, capacitación y condiciones de bioseguridad a las personas o pacientes que se encuentren en sus dependencias, en sus instituciones, independientemente del diagnóstico de VIH. La siguiente. Todos los profesionales y los no profesionales estamos expuestos a lo que se conoce como riesgo ocupacional. Toda profesión y toda ocupación conlleva sus riesgos, además de sus beneficios. Entonces, básicamente es la probabilidad que tenemos nosotros como individuos de sufrir una lesión, una enfermedad o daño o complicación de la misma a causa de exponernos a un factor de riesgo. El albañil tiene riesgo ocupacional, el ingeniero tiene riesgo ocupacional, la auxiliar, el médico, el cirujano tienen riesgo ocupacional. Diagnóstico de VIH. Muchas veces lo primero que pensamos es que hay un alto riesgo en la transmisión de VIH. Yo considero que en la sala no es el común denominador el que piensa esto, porque todos tenemos conocimiento y sabemos que si hablamos de enfermedades virales crónicas, hepatitis B, hepatitis C, VIH es la que tiene más ínfimo riesgo de ser transmitida al profesional o incluso a otra persona. Entonces, si hablamos del riesgo de transmisión para VIH por un accidente punzocortante, un accidente por exposición a sangre, el riesgo estimado, aún con una elevada carga viral en la persona, va a ser del 0,3%. 3 de cada 1000 personas que sufran accidentes con personas con VIH van a llegar a adquirir el virus si no se hace nada. Si hablamos en la parte de atención quirúrgica, en una cirugía con bastante sangrado de salpicadura a membranas mucosas, si no estamos usando los lentes o las escafarras, los protectores oculares, básicamente el riesgo puede llegar a 9 de cada 10.000 veces que nos expongamos. Ahora, la idea es que no es tan simple tampoco como decir, ya, 9 de 10.000, 3 de 1000, no me va a pasar. Es como jugar a la lotería. Uno juega toda su vida y nunca le pega al gordo, y uno que juega una vez le puede pasar, ¿verdad? Pero básicamente esos son los riesgos estimados en la parte de accidente ocupacional. Si hablamos de qué tipo de personal tiene mayor riesgo, los que están en la sala, si se dedican a la parte quirúrgica, son los que menor riesgo tienen. ¿Por qué? Porque tienen el hábito de practicar estas técnicas todos los días de su vida. Están al pendiente de esto todos los días. Si hablamos del personal en salud que tiene riesgo para accidentes por exposición a sangre, el pregrado, los estudiantes que ya hacen rotaciones en servicios, son personal que tiene alto riesgo porque están recién aprendiendo las habilidades. El personal de enfermería tiene mayor riesgo, las auxiliares de enfermería. Y si ponemos solo en comparación personal médico de consulta externa y personal de quirófano, el personal médico de consulta externa que se dedica o por alguna razón hace algún tipo de intervención invasiva es el que más riesgo tiene en comparación al personal quirúrgico. ¿Por qué? Porque no tiene el hábito de hacerlo todos los días. Entonces, básicamente nosotros, porque tenemos el hábito de hacerlo todos los días, porque trabajamos con esto, de cumplir las normas todo el tiempo, somos
los que menos expuestos podríamos estar. Siguiente. ¿Qué pasa cuando hablamos de diagnóstico de VIH? Sabemos que el paciente tiene diagnóstico de VIH y hablamos del accidente por exposición a sangre. Un tema fundamental para que suceda un accidente es cuán concentrado estoy en lo que estoy haciendo. Y la realidad es que para muchos saber o tener acceso al diagnóstico de VIH condiciona mayor preocupación o en algunos momentos miedo a lo que puede pasar. Y el miedo básicamente va a reflejar la pérdida de concentración en lo que se está haciendo. Este miedo generalmente está basado en falta de información, en desinformación, en el miedo a cuánto riesgo hay. En los talleres cotidianos que nosotros hacemos con personal de salud, cuando hablamos de riesgo ocupacional y no ocupacional, la idea es que el riesgo es 100%, 90%, 95%. Es casi seguro, dicen. Sí, no, tiene VIH, sí se ha pinchado, se ha cortado, tiene VIH. Entonces, manejar los valores reales nos ayuda a dejar de lado este miedo y estar concentrados en lo que hacemos. Siguiente. En el escenario en que pueda sucederse un accidente ocupacional por exposición a sangre, ya sea salpicadura o punzo cortante, las medidas inmediatas a realizar, sobre todo la primera, va a determinar la posibilidad de que la persona adquiera o no. A ver, si hay salpicadura, la idea es lavar con abundante solución fisiológica si toca mucosas. Si hay accidente punzocortante, la idea es lavar con agua y jabón, bastante agua, y si la herida sangra espontáneamente, promovemos el sangrado, facilitamos el sangrado. Si la herida no sangra espontáneamente, no lo hacemos. Si nosotros presionamos el dedo y no está sangrando, lo único que promovemos es mayor reacción inflamatoria, mayor llegada de células a la zona, y no es lo que conviene. Desinfección. Si hablamos de piel, solo hablando de un antiséptico común que tenemos todos en los servicios, como es la iodopovidona, ayuda a eliminar la partícula de VIH en un 2x3 o 3x2. Si hablamos de salpicadura A, el material que usamos y todo, el alcohol medicinal al 70%, más del 99% de seguridad para eliminar partícula de VIH. Entonces, tener un buen proceso de desinfección del material o de la zona en la que hemos sufrido el accidente es importante. ¿Qué es lo que sigue? Declarar el accidente. Y aquí es donde fallamos mucho. Pregrado no declara accidentes ocupacionales. Estudiantes de tercer año para arriba que hacen prácticas clínicas, prácticas de cirugía, estudiantes de enfermería que hacen la práctica de administración de medicamentos, casi nunca declaran un accidente por exposición a sangre. Casi nunca. ¿Por qué? Generalmente por miedo a lo que va a pensar su jefe o su director o su superior por lo que ha pasado. Y eso es constante. Cada servicio cuenta con un comité de bioseguridad. Hospitales de primer nivel, segundo nivel, cuentan con comités de bioseguridad. Los comités de bioseguridad son los que hacen la evaluación del accidente por exposición a sangre. Entonces, esto también por norma legal tiene que hacerse a nivel de las AFPs y los seguros, y tenemos 72 horas para declarar un accidente para tener algún grado de beneficio legal en relación a lo que ha sucedido. Casi, en el tema de profesionales, casi nadie lo hace. Nosotros vemos accidentes ocupacionales y no ocupacionales por lo menos 3 casos por semana, evaluados en su centro, reevaluados acá, y casi nadie hace declaración del accidente en la parte legal para ver responsabilidades después de indemnización, de invalidez, de discapacidad relacionadas al accidente. Seguimos. Cuando hablamos del tema de accidente por exposición a sangre y tenemos en cuenta
que sabemos el diagnóstico de la persona porque le podemos pedir en la parte quirúrgica antes de someterlo a la cirugía, muchas veces decimos, el médico tiene la ventaja de saber cuándo se ha expuesto al VIH. El cirujano o quien va a hacer una intervención tiene la ventaja de conocer el diagnóstico antes del paciente. ¿Y por qué tenemos esa ventaja? ¿Por protegernos? No. Otra vez, tenemos esa ventaja para ver cuán vulnerable es el paciente o no a procesos infecciosos. ¿Cuánto riesgo tenemos nosotros de transmitirle algo al paciente durante la cirugía? Porque, ojo, Gilvan les mostró, el VIH no atraviesa piel intacta, pero en un acto quirúrgico estamos abriendo al paciente, lo estamos exponiendo, lo estamos haciendo más vulnerable. Si nosotros nos pinchamos, cualquiera sea el motivo, miedo, desconcentración, básicamente tenemos la posibilidad de evitar una infección por VIH. ¿Por qué? Porque tenemos acceso a lo que se llama profilaxis post-exposición. Esto tiene por objetivo evitar la diseminación sistémica del VIH. Cuando hay contacto con el virus, ya sea por exposición a mucosas o por accidente punzocortante, no es que el virus entra al cuerpo y ese rato comienza a replicar. Básicamente va a ser capturado por un macrófago tisular especializado, el cual lo va a llevar al ganglio linfático más cercano, dura más o menos 48 horas. Ahí recién le va a presentar a un linfocito TCD4 para que analice este cuerpo extraño o este ente que ha ingresado, y ahí va a comenzar recién la replicación del virus y se va a diseminar a todo tejido linfoide de nuestro cuerpo. Entonces, nosotros tenemos hasta 72 horas para acceder a una profilaxis post-exposición y evitar esto, controlar, limitar la replicación del virus. Es el único momento en el que ahorita uno podría hablar de cura de la infección por VIH. Es el único momento, y nosotros que estamos acá tenemos esa ventaja sobre el resto. Sabemos cuándo ocupacionalmente nos hemos podido exponer. La siguiente. ¿Qué necesitamos para esto? Para acceder a profilaxis. Todos en los centros de salud deberían manejar esto, no solo porque nos conviene a nosotros, sino porque es de beneficio para algunos usuarios que atendemos. En la práctica, a nosotros nos da impotencia, nos da a veces rabia, cuando tenemos, por ejemplo, una víctima de agresión sexual que llega al servicio después de 7 días, que ha sido valorado en centro de segundo nivel, que le han diagnosticado desgarro, que le han dicho que vaya al forense, que haga la denuncia en la fiscalía, pero nunca le han hablado de que podía acceder a medicamentos para evitar una posible infección por VIH. Y después de 3 días, básicamente, no podemos hacer mucho. Entonces, esto no es solo para nosotros, es también para con los pacientes. ¿Qué hacemos para que la persona acceda a profilaxis post-exposición? Descartar que tenga infección por VIH. Lo han visto con Gilvan, lo han visto con la doctora Castro. El VIH entra a la persona y las pruebas van a resultar reactivas más o menos a los 2 meses y medio a 3 meses de lo que puede haber estado en contacto. Si uno piensa que la persona, o uno sabe que la persona que he estado operando tiene VIH y me he pinchado, yo tengo que demostrar que antes de ese accidente no tenía VIH. La pregunta es, ¿cada cuánto yo me hago una prueba de VIH? ¿O cuándo ha sido la última vez que me he hecho una prueba de VIH? ¿O cuándo me he interesado en hacerme la prueba? Pero necesitamos un resultado actual. Y eso se tiene que hacer en todos los servicios. El Comité de Bioseguridad sabe, sobre todo funciona muy bien en el complejo hospitalario, que funcionario que sufre accidente punzocortante debe hacerse la prueba para VIH, prueba para hepatitis B, hepatitis C.
Debemos iniciar la terapia antes de las 72 horas. 95% de eficacia si la iniciamos antes de las 2 horas de suceder el accidente. La mayor parte de los centros de tercer nivel, seguros, centros de segundo nivel en nuestro medio, en Cochabamba, tienen medicamentos para profilaxis en sus farmacias. Pero el personal no lo sabe. Ahí está la gran incógnita. ¿Por qué el personal no sabe? Se evalúa al personal y se le manda hasta el CDVIR cuando se tiene el medicamento en el servicio. Y una de las consignas que tenemos como personal es exigir que se cuente con nuestros medicamentos en los centros donde trabajamos. Si pasa más de 24 horas, la efectividad o la eficacia va a reducir a menos del 50%. Si pasa más de 48 horas, también hay que echarle varios Padres Nuestros y Aves Marías para que pueda funcionar. Pero, aunque la persona tenga VIH y yo haya sufrido un accidente, siempre hay que tomar en cuenta que el riesgo es bajo. Y muchas veces, cuando les hacemos un control a los 3 meses, el resultado generalmente en personal de salud siempre ha sido negativo, siempre ha sido no reactivo. Es una triterapia antirretroviral. Para mayor comodidad, les damos la tableta dosis combinada fija una vez por noche durante 28 días. Tiene molestias, ya lo hemos visto, puede producir mareos, alucinaciones, falta de sueño, sueños vividos, puede producir pesadillas. Y si hacemos una revisión estadística de los casos de efectos adversos, les da más a quienes hacen profilaxis que a quienes reciben terapia antirretroviral. Tenemos bastante personal que abandona la profilaxis a las 2 semanas de haber iniciado. ¿Qué tenemos que hacer para acceder a esto o cómo valoramos el riesgo? Ojo, la prueba de VIH la piden todos ustedes a sus pacientes porque lo van a someter a una intervención para proteger al paciente, no para protegernos nosotros. Entonces, si sabemos que el paciente tiene infección por VIH, no importa la gravedad de la lesión, la profilaxis está indicada. Aunque me haya rasguñado, aunque no haya sangrado, la profilaxis está indicada. Aunque yo sienta que ha salpicado, no sé si me ha llegado al ojo, pero he sentido que ha salpicado, la profilaxis está indicada. ¿Por qué? Porque el paciente que hemos atendido tiene VIH. Sucede en los centros que atienden personas con VIH sobre todo. Pero si no sabemos el diagnóstico, básicamente la gravedad de la lesión va a determinar que la persona o el profesional acceda a profilaxis. Mientras más grave es la lesión, 0.3%, lo más alto, la persona debe acceder a profilaxis. Si sabemos, tenemos al paciente, le hemos hecho prueba para VIH, es negativo, no importa tampoco la gravedad de la lesión, la persona no necesita profilaxis porque no se ha expuesto al virus. No ha habido riesgo de exposición. Es interesante que todos tengan la vacuna para hepatitis B. Es difícil que todos no pensemos en hepatitis C, aunque ahora estamos un poco tranquilos porque hay cura. Pero tenemos otras cosas más por qué preocuparnos que VIH. Y algo que le preocupa al personal es periodo de ventana. Y si está en periodo de ventana, si el paciente está en periodo de ventana, justo este paciente que estoy operando ahora está en periodo de ventana, es la preocupación. Deme nomás el medicamento, doctor, aunque su prueba haya salido negativa, por ahí es periodo de ventana. Valoramos. ¿Qué valoramos? Siguiente. Antes de esto, la ley 3729 también tiene en el artículo 30 el párrafo que nos protege a nosotros como profesionales de salud y nos da el derecho a acceder a profilaxis post-exposición. Y en el artículo 31, el derecho a los pacientes o a los usuarios que son víctimas de agresión sexual o parejas de personas con VIH a acceder a esta profilaxis. La siguiente. ¿Por qué es importante hacerle una prueba a esta persona? Descartamos infección por VIH.
Pero lo más importante con el personal de salud que asiste y ha sufrido un accidente es hacer contención emocional. ¿Por qué? Porque el miedo a adquirir es alto. Porque la idea de que tiene alto riesgo es segura en la persona. Entonces nosotros debemos contener emocionalmente a la persona. También valoramos o identificamos otros comportamientos de riesgo. Le preguntamos su vida sexual, le preguntamos uso de condón, le preguntamos parejas sexuales, inicio de vida sexual, número de parejas a lo largo de su vida, número de parejas el último año. Valoramos otras situaciones que lo han podido exponer a riesgo. ¿Por qué? A lo largo de sus vidas, colegas, ustedes tienen más número de relaciones sexuales que accidentes por exposición a sangre. Y la mayor vía por la que estamos expuestos a VIH, vía sexual. Entonces, es fácil encontrar profesionales cirujanos, odontólogos, médicos clínicos, enfermeras, enfermeros, auxiliares que tienen VIH por exposición sexual que por accidente ocupacional. Es mucho más fácil. Y obviamente les reiteramos que la prueba es voluntaria y confidencial, pero que en este caso también es un requisito para acceder a la profilaxis. Esto es una mención importante a que el diagnóstico de VIH o el flujograma para hacer diagnóstico de VIH está cambiando en Bolivia y está cambiando importantemente para que todos los centros puedan retener al paciente en servicio. Por ejemplo, tenemos la asesoría para VIH, logramos el consentimiento informado, le hacemos prueba rápida. Esa prueba rápida tiene una sensibilidad del 99%, altamente sensible. ¿Ya? ¿Qué hacíamos antes? Mandábamos a ELISA, mandábamos a Western Blot y eso tardaba. Solo 3 departamentos en Bolivia hacen Western Blot: La Paz, Santa Cruz, Cochabamba. Todo el resto de Bolivia tenía que mandar a La Paz para hacer, o a Santa Cruz, o traer a Cochabamba. A nivel local, solo acá se hace Western Blot. Todas las provincias, todas las redes de salud tienen que mandar hasta acá para confirmar, y demora, y el paciente se puede perder. Prueba rápida reactiva. En embarazada, un reactivo se asume como positivo y se le debe dar profilaxis o se le debe dar terapia antirretroviral hasta confirmar o descartar el diagnóstico. ¿Por qué? Porque lo que queremos en esa mujer no es evitar que ella enferme, sino prevenir la transmisión a su bebé. Y para que eso se logre, necesitamos carga viral no detectable. ¿Cómo logramos? Por lo menos 4 meses de terapia efectiva. O sea que mientras más antes le iniciemos, mejor. Siguiente. No reactivo, entregamos el resultado, le hacemos la asesoría post-test y debemos citarle en 3 meses para descartar periodo de ventana para realizarse otra prueba. Uso de condón en esos 3 meses seguro para garantizar resultado. Prueba rápida 1 reactivo. El esquema actual ya no va a LISA, ya no va a Western Blot. Tenemos una segunda prueba, que es de la marca Unigol, que tiene una especificidad del 99.9%. 2 pruebas rápidas para saber, siguiente, para saber que si es reactivo, esta persona tiene un diagnóstico confirmado de infección por VIH. 15 minutos una prueba, 15 minutos la segunda prueba, podemos entregar un resultado, atender al paciente en el servicio, hacer la contención emocional, retenerlo en el servicio, hablar de terapia antirretroviral, hablar de adherencia, hablar de aceptación del diagnóstico, pero no perdemos al paciente. No reactivo, si tenemos aquí reactivo, aquí no reactivo, no hay concordancia, debemos hacer recién un ELISA para VIH. Bastante sensibilidad, buena especificidad, básicamente el ELISA de 4ª generación es el que hacemos. Reactivo, resultado positivo, se confirma el diagnóstico. Sí. No reactivo, resultado negativo para VIH, se hace la asesoría, se cita en 3 meses para repetir. Indeterminado para ELISA, 30 días con nueva muestra de sangre. Es el nuevo algoritmo que manejamos para la prueba de VIH.
Ojo, que la prueba ahora es fácil de realizar, la podemos hacer cualquiera de los que estamos aquí. Afuera han visto un stand que tenemos las pruebas, pueden acercarse, ver cómo es el procedimiento, ver cuánto dura. Y el que se anima a hacerse puede hacerse, tenemos al psicólogo para la orientación, la asesoría. Se aplica en el mismo lugar de atención, el tiempo necesario máximo son 30 minutos entre el procedimiento y la entrega del resultado. No requiere condiciones especiales para su cuidado. Y obviamente tenemos muy buena sensibilidad y muy buena especificidad para confirmar un diagnóstico. Se toma la muestra y un resultado reactivo que marca en la ventana del paciente y en la ventana de control nos dice que la persona tiene o ha estado expuesta al virus. Un resultado no reactivo nos dice que la persona no está expuesta al virus. ¿Qué necesitamos para acceder a profilaxis? Que el resultado sea así, no reactivo. Y básicamente accedemos, cumpliendo 72 horas. Gracias. Bien, colegas, creo que... ¿Qué piensas? Claro, dos materiales. Quirúrgica aguda. Este paciente vino siendo manejado por el programa VIH que hace no más de 3 años está incorporado ya en el Hospital San Juan de Dios, y este paciente venía siendo manejado con niveles de CD4 y carga viral adecuados, por decir así, sin recibir tratamiento antirretroviral. Y no es hasta un año después que el paciente es referido por la emergencia del Hospital San Juan de Dios por uno de nuestros colegas que maneja bastante bien el programa, el doctor René Wills, a nuestro servicio. Casualmente yo veo este paciente y es un paciente portador de que el paciente presenta una carga viral y un CD4 aceptables, ¿no? Para no presentar ningún tipo de complicaciones ni quirúrgicas ni postquirúrgicas. Por lo cual se procede con este paciente como un paciente con una patología de abdomen agudo quirúrgico sin ninguna otra intercurrencia. Siguiente. Cabe recalcar aquí, todos estos estudios laboratoriales se solicitan a todos los pacientes quirúrgicos con un abdomen agudo quirúrgico, pero obviamente aquí no estoy especificando que se está pidiendo la prueba rápida para VIH, porque este paciente es un paciente conocido, un paciente que ya venía siendo tratado, ¿no? o siendo evaluado por el programa. Entonces, todos los estudios laboratoriales, química sanguínea y estudios especiales que se solicitaron, compatibles con un paciente estable desde el punto de vista para un abordaje quirúrgico, solamente una ligera anemia, no por la enfermedad, sino por una alteración a nivel nutricional, psicológica del paciente que venía alimentándose de forma mal, que tuvo que reponerse. Entonces, con todas las normas de bioseguridad competentes, se procede al acto quirúrgico, ¿no? Realizando una laparotomía exploradora, resecando un tumor en este paciente, en este caso, que acompañaba un proceso agudo, proceso inflamatorio del apéndice, y el hallazgo
fue el tumor, donde tuvo que ser extirpado. Sí. Entonces se realizó la resección del tumor y la apendicectomía en el paciente, mandando estas muestras de anatomía patológica, que posteriormente dieron como resultado una apendicitis aguda en su fase pulmonosa, y la masa tumoral correspondía a un linfoma no Hodgkin, si no mal me recuerdo, y el paciente evolucionó favorablemente, pero sus niveles de CD4 postoperatorio disminuyeron por debajo de 500, por lo cual fue sometido a tratamientos antirretrovirales. Como les decía, yo, si me hubieran invitado a una charla así 2 años antes, con desconocimiento prácticamente de muchos parámetros en cuanto a los pacientes con VIH, no me hubiera animado ni siquiera a participar. Por eso es que, siguiente, traigo esta bonita reflexión que la hallé pertinente. El miedo es uno de los mayores retos que el hombre ha tenido siempre desde el principio de la humanidad a vencer, ¿no? Sobre todo el miedo a lo desconocido. Entonces, la reflexión es la siguiente: mientras menos conocemos de una patología, más miedo tenemos de abordarla. Entonces, es el reto que yo le pongo a los cirujanos de conocer más sobre el paciente con VIH para poder manejarlo de una manera más adecuada. Gracias. Bien, ya estamos casi a la conclusión. Me voy a permitir rápidamente mencionarles algunos aspectos de la ley 3729. Esta es la ley de la prevención del VIH-Sida y protección de los derechos humanos de estas personas, además de la asistencia multidisciplinaria para las personas que viven con VIH-Sida. Solamente voy a mencionar algunos artículos porque ustedes tienen en cada folder, tienen la ley, y bueno, hay algunas cosas que debemos conocer indudablemente. Esta ley se constituye, por supuesto, un marco legal para lo que es la prevención del VIH-Sida. Debemos dar asistencia integral multidisciplinaria. Es importante el tema del respeto y la protección de los derechos humanos de las personas que viven con VIH-Sida. Ustedes saben que es una de las, yo diría, sociedad civil mejor organizada en el mundo, y por eso es que se ha conseguido todos los avances que se tienen respecto a derechos, medicamentos, atención, etcétera, etcétera. Entonces, esta ley es de cumplimiento obligatorio en todo el territorio boliviano, y todos los ciudadanos y ciudadanas de este país, tanto bolivianos, nacionales, extranjeros, estamos con la obligación de cumplirla. Hay uno de los artículos que es bien importante, que menciona sobre todo los derechos, las garantías a estas personas, pero también las obligaciones. Entonces sí es importante conocer que estas, y lo sabe la sociedad civil, toda persona que tiene conocimiento de su diagnóstico también tiene la obligación, así como tiene el derecho de que se le atienda, de que no se le discrimine, etcétera, tiene también la obligación de comunicar su estado serológico en cualquier caso. En todo caso, si tiene que ser sometido a una intervención quirúrgica, etcétera, etcétera, sí. Pero también nosotros, si conocemos el diagnóstico de una persona que es ya positiva, tenemos la obligación de guardar la confidencialidad como tiene que ser. También respecto a las mujeres embarazadas, habla la ley de que se debe promocionar las pruebas rápidas, es decir, todo establecimiento de salud tiene la obligación de ofertar la prueba rápida. También algunos de sus artículos, lo que se habla, y les reitero, es importante que cuando conozcamos el estado serológico de estas personas, tengamos que tener la claridad de que tenemos que guardar la confidencialidad como corresponde, ¿no? Y se utiliza nomenclatura específica, etcétera, etcétera. Vamos, ninguna persona puede ser sometida, que está, sí podemos tener la libertad. Por ejemplo, para efectos de donar sangre, hemoderivados, leche materna, semen, órganos, etcétera, sí podemos pedir sin necesidad de un consentimiento informado.
Para la emisión de un carnet sanitario a quienes se dedican al comercio sexual tenemos la obligación de pedir y podemos hacerlo sin consentimiento informado. Luego, en caso de un enjuiciamiento penal por transmisión a otras personas, esto significa que, por ejemplo, la persona que sabiendo su estado serológico ha transmitido, pues en este caso podemos hacer la prueba sin consentimiento informado. Vamos, por favor, Freddy. Y luego también para fines de vigilancia epidemiológica e investigación en poblaciones que enfrentan un riesgo potencial e inminente de transmisión. Esto quiere decir, aun cuando hemos tenido muchas discrepancias con la sociedad civil de personas trans, por ejemplo, personas bisexuales que en algún caso hemos sospechado y se les ha pedido la prueba sin consentimiento informado, nosotros sí estamos respaldados por la ley, aunque ellos hasta ahora siguen peleando este tema. Sin embargo, la ley en este punto puede ampararnos como vigilancia epidemiológica e investigación. Luego, en pacientes con insuficiencia renal crónica, antes de entrar a los programas de hemodiálisis, por ejemplo, estos pacientes no necesitamos nosotros pedirle un consentimiento informado, lo tenemos que hacer por obligación la prueba rápida. En pacientes programados para intervenciones quirúrgicas, por favor, colegas, esto sí les pido que se vayan con este mensaje, porque hemos tenido colegas que nos han llamado, que quién tiene que pedir la prueba, el hospital, yo. Por supuesto, ustedes como cirujanos tienen la obligación de pedir la prueba y sin estar pidiendo que el paciente les diga que no, no puede ser. Ustedes lo tienen que hacer igual, sin pedirle permiso al paciente. Entonces, en cualquier cirugía programada, en aquellos que vayan a ser sometidos a métodos de diagnóstico invasivo, que esto hay cada día y están todos los días, a todos los pacientes, no porque la historia clínica o sospechen o este tiene cara de que sí tiene, este cara de que no tiene. Todo el que va a ser sometido, considérenlo potencialmente posible, pídanle la prueba y pueden hacerlo porque la ley nos ampara. A los que también presenten una o varias IPS, por ejemplo, ya ustedes encuentren en algún caso, inmediatamente se debe pedir de manera obligatoria. Y en los niños nacidos de madres positivas también debemos pedir la prueba rápida. Las pruebas de VIH deben realizarse siempre con sí, doctor. No, es que tengo una duda, tenemos una duda en la anterior. Supuestamente la ley es para todos y tiene obligatoriedad. Lo que no le encuentro yo un poco de explicaciones. Ninguna persona será sometida a pruebas, salvo que, o sea, no es para todos. Hay una... Estas son las excepciones, doctor. En realidad, el resto de personas obviamente no pueden ser obligadas. Yo no puedo obligar a cualquier persona a hacer la prueba rápida, pero en estos casos yo tengo la obligación de hacerlo sin el consentimiento informado. Pero ¿qué pasa? Perdón la plática, doctor. Cualquier persona que llegue al hospital y el médico internista, el ginecólogo, sin que vaya a ser sometido a un procedimiento quirúrgico, le pide una serie de exámenes. Pero aquí viene tal vez un riesgo profesional con la bioquímica que tomó la muestra y tuvo un accidente. Entonces, ¿se pide a todos o no se pide a todos? No me queda claro eso. En realidad, no podemos pedir a todos, obligatoriamente. Donde nos respalda la ley y yo no lo puedo hacer sin el consentimiento de esta persona, entonces porque al resto tengo que pedir el consentimiento informado. Es decir, si yo tengo una paciente que tiene una, por ejemplo, cirugía programada y qué sé yo, en estos casos sí se pide, a ver, Walter, si usted me ayuda, por favor, porque en realidad lo que nosotros hemos extractado de la ley es que estas son las que nos respaldan como médicos sin tener el consentimiento de la persona. Estas son situaciones en las que nosotros ordenamos la prueba de VIH sin necesidad de decir a la persona que le estamos ordenando. Básicamente por términos de profesionalidad, ética, le vamos a decir a la persona que le estamos pidiendo una prueba, pero no necesitamos que nos autorice. ¿Por qué? Porque necesitamos velar por terceras personas, ¿ya? En el caso que usted cita, doctor, la bioquímica se pincha, ya estamos hablando de un accidente por explosión a sangre, y en este caso la idea es que la bioquímica se va a hacer su prueba y básicamente de la persona fuente debemos lograr su consentimiento. Le explicamos qué es lo que ha pasado, le explicamos cuáles son los riesgos y le explicamos que necesitamos someterle una prueba para definir si existe o no el riesgo. En este caso necesitamos su autorización, necesitamos el permiso de la persona para someterse. Si la persona no acepta,
La prueba de la bioquímica es importante para determinar y el tipo de gravedad del accidente. O sea, si el accidente es grave, la persona va a acceder a profilaxis, aunque la otra persona no tenga VIH. Va a acceder a profilaxis. Valoramos muchas cosas, la prevalencia en el país de casos de VIH, la posibilidad de que un centro atienda. No es lo mismo que atienda un centro de primer nivel a un paciente que lo atiende el servicio de infectología. Si el accidente sucede en el servicio de infectología, es casi seguro que los pacientes que tenemos ahí tienen VIH. Entonces, la prevalencia en el país es importante para también estimar el riesgo. No sé si queda claro. Una breve. No, le daremos la palabra. Sí, sí, por favor. Quiero hacerle otro ejemplo, disculpe. Un paciente de medicina general que está internado en sala común y hace un paro, una parada cardíaca. Se da el código, llega todo el personal, generalmente hay que intubarlo, hay que poner catéteres, hay que poner. Ahí sí. Entonces, Procedimiento invasivo. a procedimiento invasivo le hacemos la prueba, sin necesidad de que él nos autorice. Le hacemos. Bueno, está bien. Y puede ser que, digamos, usted piense que es extemporáneo, porque de pronto ya el personal se ha expuesto. No es extemporánea, porque una vez que usted tenga el diagnóstico de reactivo, puede iniciar inmediatamente la profilaxis con el personal que ha podido estar expuesto a este paciente. Pero, algo breve. Los casos que vamos a presentar son muy demostrativos y vamos a poder aclarar ahí. Exacto. Pero como experiencia nuestra, en todo el área quirúrgica de emergencia y electiva, en nuestra institución se pide la prueba rápida y en aquellos pacientes en los cuales existe alguna susceptibilidad, se hace la consejería previa, la recomendación y el consentimiento, y en el 100% de los casos hemos obtenido la autorización. Muchas gracias, vamos. Es importante también recalcarles que siempre debe acompañarse la pre y la post consejería, o sea, tenemos que tener esto porque es una condición, y el consentimiento informado en el resto que hemos hablado, exceptuando las excepciones que les hemos comentado. Los resultados, reitero, y más de una vez, que deben ser confidenciales, no podemos divulgar, esto sí está bien controlado, hay un observatorio a nivel mundial y regional de los países, y Bolivia ha entrado en ese observatorio, que en algún caso la sociedad civil también está desarrollando. Se han enjuiciado colegas, lamentablemente Santa Cruz, uno de los mejores ejemplos que hemos tenido, colegas que han estado dentro de la cárcel. Como ministerio hemos intermediado, pero no ha servido mucho porque prácticamente se da muy poca, es decir, la ley es muy clara y en base a eso se ampara la sociedad civil. En el artículo 32 dice claramente que la atención integral a todas las personas que viven con VIH-Sida es obligatoria en todos los establecimientos de salud públicos y privados. Ningún establecimiento de salud podrá negar un servicio a estas personas, debiendo prestarles un tratamiento igualitario, oportuno, de similar calidad y calidez que a otros pacientes. Entonces vean cómo es de contundente en esto, y tenemos la obligación, por eso les decía, de conocer toda la norma, la ley, para no caer en algún caso en riesgos que luego puedan comprometer y enjuiciarnos en todo caso, ¿no? Nuestra conducción profesional. El artículo 37 menciona que el Ministerio de Salud, a través del Programa Nacional, capacitará a todo el personal del Sistema Nacional de Salud para garantizar este trato humano, respetuoso, digno, seguro, honrando todos los derechos de la persona, sobre todo su derecho a la confidencialidad, de ser informado de forma verídica y clara. El artículo 53 asimismo dice que los colegios de profesionales deben auspiciar estos cursos de actualización y sensibilización en la materia de VIH para todos sus afiliados. Vean ustedes cómo estamos cumpliendo la ley. De verdad, nuevamente felicito a la Sociedad Boliviana de Cirugía por haber auspiciado, es decir, auspiciado este tipo de actividades científicas. Entonces yo voy a invitar a mis colegas, sí, por favor, si le pueden llevar A cualquier personal de salud, si es médico, si está accediendo a un lugar de trabajo. No es. Lamentablemente no es obligatorio. Y hemos tenido esta pregunta, yo le agradezco. Son todos casos clínicos que son experiencia de los colegas que están apoyándonos en la organización. El primero lo hemos titulado abdomen agudo. Un hito más, por favor. Hemos resumido el caso clínico. Es un paciente de sexo masculino de 62 años de edad, rentista, chofer de institución pública, presenta deposiciones líquidas por más de 6 meses de evolución. ¿A ustedes le piden a este paciente la prueba rápida para VIH, sí o no? Ojo, tiene 62 años. ¿Qué dicen? ¿Le pedimos la prueba, sí o no? Los que dicen que sí, rojo. Los que dicen que no, verde.
Los demás no opinan, no saben, no responden. Ok, todos están a favor de sí. ¿Qué han hecho en el servicio? Le han pedido. Se realizan varios estudios y le definen hacerle una colonoscopía, 62 años, ¿no? Encuentran 2 pólipos que son resecados durante el procedimiento y a 6 horas del procedimiento el paciente hace abdomen agudo compatible con perforación. Leucocitosis de 14.000 con desvío a la izquierda, rayos X muestran dilatación de asas intestinales y aire libre, todo compatible con perforación, ¿no? Definen hacerle una laparotomía, encuentran una perforación puntiforme en el ángulo hepático, hacen una rafia con puntos separados y al día siguiente reciben el resultado de la prueba rápida. Positiva la prueba rápida, aquí estamos poniéndole nosotros entre paréntesis reactiva. ¿Por qué? Porque una sola prueba no es diagnóstico definitivo, ¿no es cierto? Entonces decimos prueba reactiva todavía. En ese momento, ¿qué hacen ustedes? Paciente de 62 años, ¿notifican a los familiares o esperan hasta confirmar el resultado? Ay, súper, la sala entera casi espera. Vamos a la siguiente. ¿Qué hicieron los compañeros? Tienen SIDA, sin haber confirmado la prueba con Western blot, que es el que está vigente hasta el momento de hoy, ¿cierto? Este es un tema complicado, porque con una prueba rápida, el personal de salud se ha acercado a la familia. ¿Qué significa eso? Que han hecho 2 errores, ¿no es cierto? Primero, no han confirmado el diagnóstico. Quiere decir que yo no le puedo decir su diagnóstico a nadie. ¿Qué les parece este proceder? ¿Adecuado? ¿Los familiares tienen derecho a saber? ¿O inadecuado? El paciente debe decidir cuándo revelar. ¿Qué creen? Algunos tienen todavía en rojo, ¿no? Aquí hay que aclarar un punto, colegas. Cuando el paciente recibe el diagnóstico, él decide cuándo revelarlo. No sé si alguien de la mesa quiere comentar un poco al respecto, porque nosotros vemos la mayoría de los que son por transmisión sexual. Bien, lamentablemente que con una sola prueba ya en la emergencia se le dice al paciente tiene SIDA y pues no solamente al paciente sino al entorno familiar, etcétera, ¿no? Y eso nos genera una gran angustia al paciente y algunas veces pues esas pruebas han sido también falsamente positivas. De manera que realmente hay que tener mucho cuidado. Por ahí en el hospital, a todo paciente que ingresa en este hospital se le pide la prueba, por lo menos al que ingresa por medicina. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado porque después nos hemos visto ante la situación de tener que ir a decir al paciente, mira, no, había sido un resultado falsamente positivo. Entonces, creo que la ventaja que tenemos, doctor, es que ahora vamos a... En el tema de revelar el diagnóstico, tiene que quedar claro que no podemos informar el diagnóstico a terceras personas, pero nosotros, como personal de salud, sí tenemos acceso al diagnóstico. El personal que va a estar en la atención del paciente, las auxiliares de enfermería que están a su cuidado, licenciadas en enfermería, médicos tratantes, todos tienen acceso a conocer el diagnóstico. Eso no es violar la confidencialidad, sino que nos permite mejorar la atención al paciente. ¿Qué significa una prueba reactiva? Significa que el paciente tiene una posibilidad elevada, porque es muy sensible, de tener VIH. ¿Qué condiciona eso para el médico? Otra vez, no condiciona protegerse. Para el médico condiciona tener una mayor amplitud de diagnósticos posibles, además de los más comunes en esa persona. Esa luz nos tiene que dar cuando nosotros atendemos a una persona con VIH. Además de diagnosticar amebas, yales, todo eso, tenemos que buscar criptosporidium, microspora, isospora, varias cosas. Nos abre una luz más de diagnósticos. Es una de las ideas que tenemos que tener. Gracias, Walter. Antes yo quisiera reforzar algo. Esto es bien importante porque ahí surge normalmente la duda y la bioseguridad es lo primero, ¿no es cierto? Pero creo que ustedes ya tienen muy claro, les ha hablado ampliamente el doctor Flores respecto a la bioseguridad, porque a nosotros nos ha sucedido mucho. Tenemos un paciente que está diagnosticado, que recién lo hemos hecho, ¿y qué hacemos con la bioseguridad? Muchos hospitales que nos han pedido estos uniformes de astronautas, ¿no? Y que nos decían, mientras el programa no me dé los doble guantes especiales, lentes, gafas y no sé qué, no vamos a operar. Entonces yo le decía, doctor, ¿usted cómo lo hace con pacientes que no sabe su diagnóstico? Y entonces, ¿cómo sabemos que además que este paciente está en periodo ventana?
¿Cómo sabemos que, bueno, no sé? Entonces no podemos, tenemos que considerar, y ya les ha dicho el doctor Flores, la bioseguridad estándar para todos, o sea, no puede haber excepción. Allá hay una pregunta y acá hay otra. Doctor, ¿es igual comunicar al paciente, decirle que es VIH positivo, que decirle que tiene SIDA? Porque están manejando ambos términos por igual, teniendo en cuenta que la palabra SIDA tiene una carga emocional tan fuerte, ¿no? Tiene toda la razón y ese era el segundo punto que estaba equivocado. Acá no tenemos datos de que este paciente haya estado en fase SIDA, por ejemplo. Puede ser un paciente que haya estado simplemente con la infección con VIH, pero no ha llegado a la fase SIDA. No tenemos aquí CD4, no tenemos carga viral, no hay otras oportunistas. Entonces, el hecho de decir esta persona tiene SIDA es un gran error. Además que al paciente no se le da el diagnóstico de esa manera. Uno no viene y le dice VIH positivo. Ahora, ¿qué harás? No, no es así. Siempre se entrega el diagnóstico con postconsejería, ¿no es cierto? Por eso siempre se hace preconsejería. ¿Por qué es importante, colegas, la preconsejería? Por el tema del periodo ventana. Yo en la preconsejería le pregunto, en los últimos 3 meses, 2 meses, ¿usted ha tenido estas actitudes? ¿Le ha pasado esto, el otro, aquello? Si el paciente me dice que sí, puede ser que la prueba me salga negativa. De repente el paciente ha sufrido violencia sexual, ha tenido una situación bien comprometedora, ¿no? Entonces, aunque salga la prueba no reactiva, yo a ese paciente le voy a decir, de aquí a 1 mes, usted vuelva a hacerse la prueba rápida, ¿no es cierto? ¿Quién que sabe es el que se entrevista con el paciente? Y cuando se entrega el diagnóstico, también hay una postconsejería, ¿no es cierto? No, la idea es que no sea lo traumante que parece haber sido aquí, ¿no es cierto? Que la gente viene y ni siquiera al paciente, a los familiares. Ahora ahí, por ejemplo, hay un conflicto. ¿Qué pasa con las mujeres embarazadas? Todos dicen, en la mujer embarazada, el marido tiene derecho a saber. No, señor, la ley no dice eso. Eso no dice la ley. La mujer embarazada tiene que contarle su diagnóstico al marido, a no ser que justo esa mujer esté haciendo una eclampsia, esté inconsciente y alguien tenga que tomar la decisión por ella, ahí recién. Pero cuando la persona está consciente, ella es la que decide cómo, cuándo y dónde revelar el diagnóstico. ¿Y qué pasa si es el hombre con su esposa embarazada? Igualito. Yo no puedo. Aquí mi colega tiene su esposa, está embarazada y él sale positivo. Yo no puedo ir a decirle a la mujer, usted tiene que hacerse la prueba porque su marido ha salido positivo. No. Él tiene que decirle. Si yo hago eso, estoy violando la confidencialidad de él. ¿Qué significa eso? Que él me puede hacer un juicio porque yo soy personal de salud. ¿Y qué va a pasar? Voy a perder, colegas. No es, aquí no hay pregunta. O sea, el juez, ¿qué va a hacer? Va a agarrar la ley y va a decir, aquí, señor, dice que usted no puede revelar a nadie el diagnóstico. A nadie. Pero es su esposo, no interesa. Pero es su pareja, no importa. Pero es su enamorado de mi hija, no importa. Por eso soy personal de salud. Hace rato no soy el suegro ni nada. Tienes toda la razón, Gilvan, en esto. Y además, mire, yo quiero comentarles lo anecdótico de la ley que se ha trabajado. Esto lo ha trabajado la sociedad civil. De pronto podemos ser criticados, pero así se ha conseguido esta ley aprobarse. Y créanme que muchas veces nos hemos cuestionado, quizá se ha puesto intencionalmente o no, no sabemos, pero esto ha sido una demanda de la sociedad civil que la tenemos que respetar y que como Estado la hemos aprobado. Entonces ya veo cualquier inquietud y a veces hemos tenido interminables discusiones con colegas en otros departamentos, pero lamentablemente es así de cruda la ley y esto lo agarra la sociedad civil muy bien. Entonces enjuicia al médico, no se hace ningún problema, enjuicia a quien sea, enjuicia a su vecino, enjuicia a cualquiera, porque está en su derecho. Gracias. Yo creo que la ley es bastante clara y las normas que nos facilitan el programa son importantísimas conocer. 2 cosas importantes. La primera, de que la ley y la norma nos entregan un lenguaje común. Entonces todos ya tenemos que hablar y reconocer qué es un VIH, ¿verdad? Y hoy lo estamos recordando y consolidando cómo diferenciar un SIDA. Y lo más importante dentro de la pre y post consejería es utilizar el término de reactivo más que positivo. Tenemos que olvidarnos de lo positivo, sino que es una respuesta reactiva frente a la exposición.
¿verdad? Y esto mismo en la postconsejería nos puede dar un cierto respiro al momento de informar que la prueba resultó definitivamente falsamente positiva. Correcto. Doctora Castro, por favor. Quería comentar a la colega que hablaba hace rato. Que hablaba de una mujer embarazada y debemos recordar que hay situaciones en las que debemos ofertar la prueba, y esta mujer embarazada en realidad no necesitamos que el esposo le avise, sino por ya estar embarazada, esa paciente debería hacerse la prueba para VIH. Pero además debemos recordar que toda paciente que tiene una enfermedad de transmisión sexual debe hacerse la prueba para VIH, igual que todo paciente que tiene tuberculosis. Y yo quiero comentar algunas anécdotas muy complicadas, por ejemplo, en situaciones en las que el paciente tiene deterioro de la conciencia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a esperar que muera? ¿No vamos a respetar la confidencialidad? En ese caso, doctores, muchas veces nosotros nos vemos obligados a dar el diagnóstico, porque cuando tú no dices el diagnóstico, viene la familia y te dice: ay, en ese hospital se ha muerto, no han sabido qué hacer. Y en esas situaciones por ahí muy particulares, nosotros tenemos que considerarlo. Por otra parte, quiero recordar, en el hospital y seguramente en todas las instituciones, el diagnóstico de VIH no lo damos nosotros los médicos, lo da el psicólogo habitualmente, ¿no? Sin embargo, en situaciones especiales en las que, qué sé yo, un feriado, un sábado, un domingo, y tienes que dar el diagnóstico, pues lo tiene que hacer el médico con todos estos cuidados. Justamente a manera de comentario, no es el caso que hemos visto en esta presentación, porque aquí tan solo nos indica una prueba rápida reactiva. El Hospital San Juan de Dios, desde el año pasado ya estamos diagnosticando con sensibilidad, una prueba rápida de salir reactivo. Si yo luego una segunda a la hora, con esa ya puede estar confirmado y no necesito hacer un Western blot, o sí tengo que mandar. En el nuevo algoritmo son dos pruebas diferentes, no es la misma prueba dos veces. La primera tiene una alta sensibilidad, la segunda tiene una alta especificidad. Entonces, por eso son dos pruebas diferentes. No es que el nuevo el algoritmo dice que hagas dos veces la misma prueba. Son de diferente configuración las dos pruebas. Una es muy sensible para que no se nos escape nadie, y la otra es muy específica para que nos afine el diagnóstico. Eso es. Y si hay discordancia, vamos a ELISA. Vamos al siguiente caso, por favor, para que no se nos vaya el... Este es un caso que lo hemos llamado paciente VIH. Paciente de 65 años de edad, femenino, con diagnóstico de VIH hace 4 años. El 2015 hace un absceso peritoneal más una coccidioidomicosis. A este paciente que tiene 65 y ya tiene VIH hace 4 años, ¿usted qué hace? Absceso peritoneal más coccidioidomicosis. ¿Le da ese drenaje quirúrgico o lo deriva el especialista de VIH para determinar la conducta? ¿Qué hacen ustedes, colegas? ¿Drenaje o lo derivan? Todavía hay algunos que dicen lo derivaremos. Vamos a la siguiente. ¿Qué hacen los colegas que nos pasaron el caso? Los colegas que nos pasaron el caso hacen el drenaje quirúrgico. ¿Para qué? Si ya está en tratamiento, ya está en seguimiento, ¿para qué lo vamos a derivar donde el médico del VIH? Mandan la muestra de líquido peritoneal para el laboratorio y reporta un ADA de 362.000, evidenciando 362 unidades, evidenciando TB peritoneal. ¿Qué hacemos? TB peritoneal. Iniciamos tratamiento antituberculoso con esquema 1, o de nuevo lo referimos al especialista de TB para que determine conducta. ¿Qué hacemos? Algunos lo derivan, otros le inician, la mayoría le inician tratamiento antituberculoso. Vamos, por favor. ¿Qué hacen los colegas? Le dan tratamiento durante 7 meses. Esquema 1. ¿Cuánto tenía de CD4? 216. CD8 y CD3 no vamos a detenernos en este momento, pero CD4 estaba en 216. Su carga viral, indetectable, ¿no es cierto? Seguramente esto estaba influido por otros factores, ¿no? La edad, tal vez una mala alimentación. Siguiente, por favor. Posteriormente, en 2016, la paciente es sometida a colecistectomía laparoscópica y en 2016 ya tenía 525 de CD4 y su carga viral estaba indetectable. Ya había terminado su tratamiento durante 7 meses. Paciente con TEL, una tableta al día.
es un caso que nos ayuda un poquito a reflexionar que los pacientes que están bien controlados, derivarlo. A mí me gusta mucho este caso, ¿por qué? Porque nos muestra que los colegas que atienden a este paciente le solucionan el problema sin necesidad de consultar con 50,000 personas más, ¿no? Y tiene varios problemas, es una persona mayor ya casi de la tercera edad, ¿no? No sé si alguien quiere comentar algo, pasamos al caso 3. Pasamos al caso 3. Apendicitis aguda. Paciente de 20 años de edad, femenino, 20 años de edad, ocupación estudiante, ingresa con dolor abdominal difuso, náuseas, vómitos, malestar general, cefalea, datos compatibles con apendicitis aguda al examen físico, leucocitosis 13,000 a expensas de polimorfonucleares, ingresa a quirófano. ¿Y qué encuentran en quirófano? Apéndice secal fase 2 con líquido de reacción peritoneal en moderada cantidad, hacen apendicectomía laparoscópica sin ningún incidente y en el postoperatorio inmediato reciben prueba rápida de VIH reactiva, ¿no es cierto? Un hito más, por favor, Freddy. En ese momento, ¿usted qué hace? Refiere a la paciente para... Confirmamos, ¿no? Ok, la mayoría confirma. A los 2 días se reporta Western blot negativo. A este paciente, ¿qué hace usted? ¿Le repetimos los laboratorios inmediatamente o sospechamos periodo ventana? ¿Qué dice la mayoría? La mayoría dice periodo ventana, pero la primera prueba rápida era reactiva y el Western blot negativo. Vamos un poquito más, no sé si pasa ya al 4, Freddy. Espera un ratito. No sé si quieren comentar un poco este caso del panel. Es una prueba rápida reactiva y un Western blot negativo. Yo en realidad en condiciones ideales a este paciente le pediría una carga viral, porque la carga viral si es positiva me confirma el diagnóstico, ¿no? Porque probablemente este paciente se encuentra en periodo de ventana, es decir que la infección la ha debido adquirir seguramente en los últimos meses, los últimos 3 meses o menos de los 3 meses, y hace que la cantidad de anticuerpos sea insuficiente para ser detectada por la técnica de ELISA. Entonces en este caso requeriríamos una carga viral. Estamos hablando de una paciente que está en el grupo etario de mayor número de casos. Sería interesante tener los antecedentes de comportamientos de riesgo, inicio de vida sexual activa, que es la vía más frecuente, pero lo importante aquí es que tenemos una paciente con 13,000 de leucocitos, con una reacción a un proceso inflamatorio y que tiene un montón de células de defensa en su cuerpo, un montón de producción de anticuerpos en su cuerpo y que fácilmente por esta alteración puede dar una prueba cruzada reactiva en la prueba rápida. Entonces hay que determinar o hay que recordar que la prueba rápida, la primera que hacemos, tiene alta sensibilidad, nos capta todo lo que puede ser VIH y las pruebas de confirmación nos dicen esto no es, esto no es, esto no es, este es VIH. Entonces básicamente si el Western blot nos está diciendo que es un resultado negativo, nos está diciendo que había alta sensibilidad y que tal vez la persona no tiene VIH. Si tenemos antecedentes en los comportamientos de riesgo, obviamente hay que repetir la prueba, hay que repetir para garantizar el resultado. Lo importante sería saber cómo ha salido su segunda prueba. Un comentario, ¿no? ¿Cuáles son? Sí, por favor. La paciente fue recibida en el servicio de emergencias acá petrolero. Con el nuevo esquema tenemos una nueva prueba rápida pedida a las 6 horas, más o menos 6 a 8 horas después de la cirugía que le practicaron. Ya la practicó el cirujano de guardia y al día siguiente el comité del VIH le pidió otra prueba rápida que también salió positiva. Ya 2 pruebas rápidas positivas y ya a los 2 días solicitamos el Western blot y después de eso, los otros 2 días nos dijeron que estaba negativo. La paciente estaba tenemos las 2 pruebas relativas positivas y estamos esperando al siguiente mes el nuevo Western blot. Entonces, ahí le decimos, si volvemos al esquema que nos indica, podríamos haber iniciado ya un esquema
porque teníamos 2 pruebas rápidas positivas. No, lo que pasa es que no son 2 pruebas idénticas, son 2 pruebas diferentes. Una es de una alta sensibilidad y la otra es de una alta especificidad. Ese es el nuevo algoritmo que se está implementando este año en el país, ¿no? Recién está en proceso de implementación, todavía no está, digamos, totalmente operativo. Pero, ojo, para aclarar solamente, todos los centros de salud, los hospitales, la caja, todos los centros, establecimientos, están haciendo la primera prueba rápida. Generalmente están utilizando la ALERE de TEDMAI. Nosotros como ministerio estamos utilizando esa como primera prueba rápida. La segunda prueba rápida estamos utilizando la Unigod, que esa está disponible en el CDBI y en el LABIMED. Entonces ustedes hacen la primera prueba rápida y tienen que derivar la muestra o el paciente a LABIMED y ahí se hace la segunda prueba rápida que está disponible ahí. Y el resultado se tiene mucho más rápido, ¿no? Pero ojo, aquí hay un factor que todavía nadie ha preguntado: falsos positivos. ¿Cuándo da falso positivo una prueba rápida? Una prueba rápida puede dar falso positivo cuando la mujer está embarazada, es la razón más frecuente, cuando la mujer tiene otras patologías, en especial patologías relacionadas con el colágeno, colagenopatías. La más frecuente, el lupus, ¿no? Pero si es una mujer que tiene alguna enfermedad autoinmune tipo artritis reumatoide, fiebre reumatoidea, puede dar falsos positivos. Otra razón para falsos positivos es el uso de hidroclorotiazida. En algunos pacientes hipertensos que están tomando antihipertensivos con hidroclorotiazida puede presentarse un falso positivo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hay algunos casos donde hay falso positivo. Si definitivamente esta persona, después de un mes, vuelve a hacer una prueba rápida, después de que ha pasado todo el proceso inflamatorio, etc., se le vuelve a hacer una prueba rápida y el Western blot sigue saliendo negativo, hay que empezar a pensar en otras cosas, ¿no? Hay que empezar a pensar en otras patologías que podrían tener o que podrían estar en fase inicial. No sé si quieren comentar algo más el panel. No insisto en que debe ser la carrera, porque mira, son 2 pruebas positivas, el test de ELISA y una prueba rápida. Y ELISA, bueno, 2 pruebas rápidas aquí, son y un 2 Western pruebas blot rápidas y un Western blot. Todo el panel negativo, sea ANCA, hepatitis viral, todo lo demás negativo. 2 pruebas rápidas Y el Western blot negativo. Y un Western blot negativo. Negativo. Este paciente tiene que ir a carga viral. Puede ser. La carga viral es una prueba directa, ¿no es cierto? Normalmente no se usa para diagnóstico, pero en casos que son muy complicados se puede recurrir como diagnóstico porque es prueba directa. Si la carga viral es indetectable, hay que pensar, colegas, en alguna colagenopatía, que tal vez no esté en manifestación plena en este momento, pero que tal vez esté desarrollándose, ¿no es cierto? Porque es una de las pruebas cruzadas. Allá hay otra pregunta, por favor. Y luego tenemos el último caso que se escribió en una cirugía. Quisiera que nos aclaren eso. Básicamente el virus, el VIH, es bien lábil fuera del cuerpo. Presión hidrostática, presión barométrica, todo hace que el virus se destruya fácilmente. Entonces, cuando se hace una intervención quirúrgica a una persona con VIH, no es necesario tener material descartable. El material que se utiliza debe sufrir el mismo proceso de desinfección que el material que usamos en cualquier otro paciente que tenga prueba negativa, y debe sufrir el mismo proceso de esterilización. Eso garantiza que ese material no tiene contaminación con VIH. Eso es seguro para VIH. En el tema del acto quirúrgico, muchas veces por este factor de un poquito de miedo o de preocupación, ya no tanto miedo sino preocupación, básicamente hay recomendaciones que te dicen que deberías tener una bandeja intermedia para colocar el material que estás usando cortopunzante para no pasar directo a la mano de la otra persona y evitar que la otra falle y agarre el mango o agarre la hoja del bisturí o agarre la punta de la aguja, varias de esas cositas. Pero eso tiene que llevarse con la práctica, con el hábito. Si uno no tiene el hábito de hacer esto, puede cometer un error. Si uno no tiene el hábito de usar doble guante para una cirugía, puede dificultarle más que beneficiarle. Entonces, si uno tiene ese hábito de hacer las cosas, le va a ir bien, no debería por qué irle mal. Correcto. Reforzar el tema, en algunos hospitales nos dijeron
Después de que le atendemos el parto, vamos a quemar toda la ropa de la señora, las sábanas, de una vez el colchón más quemaremos, de una vez el servicio, pues entonces. Los médicos más que han estado en el acto, claro, de una vez, si es así de grave. Colegas, no es así, no se preocupen, no tengan tanto miedo. El virus gotea la sangre aquí, chorrea, pasa una hora y ese virus ya no puede infectar a otra persona. Y está casi inviable. Sin que le hagamos mucho, si le echamos agua, cloro, cualquier antiséptico, muere. Preocúpense de la hepatitis B, preocúpense de la hepatitis C, esos son harina de otro costal. Eso sí, necesitamos cumplir las normas estrictamente de desinfección para la hepatitis B y la hepatitis C. Gracias, Gilvan. Y de verdad yo agradezco esta pregunta porque es la del pan de cada día. Lo que dice Gilvan es bien cierto. Hay centros que nos han propuesto, nosotros estamos quemando y nos tienen que reponer la ropa de un paciente que hemos operado. ¿Qué vamos a reponer? ¿Qué van a quemar? No tienen que hacerlo. Entonces, muchas gracias por traer esta pregunta y váyanse con la seguridad de que no necesitan una recepción, tal cual les han dicho los colegas. Vamos al último caso, dolor abdominal difuso. Es un paciente masculino de 26 años de edad. Presenta dolor abdominal espasmódico difuso a predominio de mesogastrio. 2 días con vómitos postprandiales, alzas térmicas no cuantificadas, falta de eliminación de heces y gases. Dolor abdominal con remisiones y exacerbaciones durante los 2 últimos meses. Trabaja en campamento y vive solo. Pérdida de peso moderado, rayos X con niveles hidroaéreos pequeños, ecografía con escaso líquido libre en cavidad, leucocitos 7000, hemoglobina de 12, al examen fase séptica, regular estado general, álgido, mucosas húmedas, lengua saburral, abdomen con distensión leve, más en cuadrantes superiores, dolorosa la palpación principalmente en mesogastrio, datos inespecíficos de irritación peritoneal y timpanismo. Le solicitan laboratorios, grupo factor RH, prueba rápida para VIH, química sanguínea, proteínas y albúmina. Proceden a la parotomía exploratoria y al inicio se informa prueba rápida para VIH positiva o reactiva, ¿no? Hallazgos: tumor a expensas de pared de intestino delgado, a más o menos 10 centímetros de la válvula ileocecal, parcialmente oclusivo en la luz, otros engrosamientos menores a más o menos 60 y 80, a más o menos 40 centímetros del triángulo de Treat, se observa un tumor a expensas del IE1 oclusivo con distensión proximal del IE1 y duodeno y líquido libre en la cavidad. Le hacen resección del intestino delgado con anastomosis término-terminal en 2 planos y se deja drenajes tubulares. Reporte histopatológico compatible con granulomatosis tuberculosa. ¿Qué esperamos en este paciente? Sucede 4, ¿cuánto debería estar? Mayor a 350, menor a 350. Mayor, menor. ¿Qué dice? La mayoría dice menor, ¿no es cierto? ¿Cuál es el resultado? Cabal entra en 350. Interesante este caso, ¿no? Esto es lo que pasa en la vida real, no es un caso de la vida real de los colegas de acá de Cochabamba. Es lo que nos han pasado acá, sí, de acá. ¿Qué espera usted de los laboratorios de este paciente? Carga viral mayor a 1 millón, menor a 1 millón. ¿Qué creen? ¿Mayor? Menor. ¿Qué dice? Ya nadie dice nada. Ya no opinamos. 999.099. La primera carga viral reporta 70.000 copias por ml. Vamos a la siguiente, por favor. ¿Qué hacen con el paciente? El paciente después del proceso tiene una evolución favorable, inicia dieta al 4º día, buena tolerancia, egresado al 9º día por el protocolo de VIH con esquema antituberculoso, apoyo de psicología, epidemiología, neumología, medicina interna y cirugía. A la semana hace un seroma de tercio inferior de herida, que se resuelve favorablemente con curaciones ambulatorias. Actualmente en buen estado general, ganancia de peso de 50 en su ingreso a 64 kilos, último recuento de carga viral, 20.000 copias y CD4 550. ¿Cómo esperarían ustedes encontrar la carga viral a las 24 semanas, a los 6 meses de terapia antirretroviral? ¿Menor a 5.000 copias o ya indetectable? ¿Qué dice? Menor, indetectable. La mayoría dice indetectable. Lo ideal
es que un paciente que hace 6 meses de terapia antirretroviral tenga carga viral indetectable. No debería detectarse la carga viral. Este es un caso muy interesante, no sé si los colegas del panel quieren comentar algo. Aquellos pacientes que tienen un CD4 bajo, como la mayor parte de nuestros pacientes, menos de 100, tenemos pacientes con 0 CD4, menos de 200, entonces esperar más o menos hasta el mes y luego si hay una buena tolerancia y no hay toxicidad, ya empezar el tratamiento antirretroviral. Si los CD4 están por encima de 350, por ahí podríamos terminar la primera fase de tratamiento y después iniciar el tratamiento antirretroviral, o inclusive por ahí nos podría dar tiempo hasta concluir el tratamiento y luego iniciar el tratamiento antirretroviral, porque una cosa que es muy común para nosotros es la toxicidad asociada, ¿no? Estamos con 4 drogas para la tuberculosis, el tratamiento antirretroviral son 3 antirretrovirales, el fluconazol por la candidiasis. Aplauso, vamos a cerrar ya el evento. A ver, quiero sinceramente agradecer su tolerancia, pero esto que habitualmente lo hacemos en 2 días hasta 3, lo estamos haciendo en 3 horas. Y bueno, pero es importante que nos vayamos con 3 elementos rápidos que no quiero dejar de recordarles. No se debe rechazar la atención médica a las personas con VIH. Creo que es uno de los primeros mensajes. No podemos discriminar a ninguna de estas personas, no debemos discriminar. En todo procedimiento quirúrgico se debe realizar la prueba de VIH al paciente. No necesitan, tienen el respaldo de la ley. Considerar en la historia clínica, indagar factores de riesgo es bien importante, porque esto nos va a dar, sobre todo las conductas sexuales, que no siempre indagamos como médicos. La bioseguridad es universal, creo que nos estamos yendo con un mensaje bien claro y además en todo procedimiento quirúrgico. La actualización y capacitación creo que debe ser continua, estamos convencidos que es la única forma de fortalecer nuestros conocimientos. Por favor, asistan, es obligación de ustedes asistir a cualquier convocatoria de estos eventos. Tenemos que trabajar en la prevención. Es importante que todos, desde el área, desde el nivel que tengamos, debemos trabajar en la prevención, porque esta enfermedad es una enfermedad prevenible, lo han visto ustedes, no es una enfermedad contagiosa, es una enfermedad transmisible, por lo tanto sí podemos prevenir. Quiero que conjuntamente con ustedes, que ahora ya son nuestros aliados en el VIH, rompamos este muro que está todavía lleno de prejuicios, lleno de estigmas, discriminación, negación, crítica, desconocimiento de los colegas, muchos mitos, mucha indiferencia y también mucho rechazo. Sabemos que se va a romper este muro, digámosle sí a la prevención, tú y yo somos responsables. Muchas gracias por su asistencia y vamos a... Lo que había planificado la sociedad con el Ministerio del programa funcionó al 50%, del cual estamos muy contentos. De los 127 preinscritos vinieron 55 y 60 nos desequilibraron nuevos inscritos. Por lo tanto, los certificados los vamos a entregar mañana de 3 a 6 de la tarde en la oficina de la Sociedad Boliviana de Cirugía, en las Torres Sofer, segundo piso, oficina número 2. Así que, por favor, a la doctora Carola Valencia, unas fotitos, por favor. Al doctor Walter Flores. A la doctora Rosario Castro. El doctor Oliver Arancibia. Al doctor Gilván Ramos Mercado. Y finalmente al doctor Sida René Will Salazar. Muchas gracias. Con esta actividad de tanto nivel científico y espero que se vayan con el mensaje final que les hemos dejado. Gracias a todos ustedes, gracias a mis queridos profesores que los he visto de mucho tiempo y me siento sinceramente también honrada porque nos hayan acompañado en esta actividad científica. Un aplauso para todos ustedes.